Buenos días, el día de hoy estaremos hablando de panuveitis. La uvea, también llamada tracto uveal o túnica vascular, es la capa media del ojo y está formado por importantes estructuras como el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. El iris es una membrana vascular y una de las partes del cuerpo humano con mayor cantidad de vasos sanguíneos. Esta propiedad la hace más propensa a contraer infecciones y procesos inflamatorios. Las afecciones que pueden alterar la uvea pueden ser congénitas, degenerativas o traumatológicas. Atenderlas a tiempo es vital para conservar la salud visual. La clasificación de la uveitis es en uveitis anterior, intermedia, posterior y panuveitis. La uveitis anterior está localizada principalmente en el segmento anterior del ojo, que está involucrado el iris y la pars plicata. La uveitis intermedia está localizada en la cavidad vítrea y pars plana, y la uveitis posterior está localizada en la coroides y en la retina. Y la panuveitis es la inflamación que involucra estructuras uveales anterior, intermedia y posterior. En la etiopatogenia tenemos las causas inflamatorias, las causas exógenas, las infecciones secundarias, las infecciones endógenas, la inflamación relacionada con el sistema inmunológico y las causas neoplásicas. Tenemos de infecciones exógenas que son debido a la introducción de organismos en el ojo a través de heridas perforantes o ulcerantes. Las infecciones secundarias, la inflamación del tracto uveal debido a su propagación desde otros tejidos oculares, córnea, esclera o retina. Las infecciones endógenas, los organismos alojados principalmente en otro órgano del cuerpo llegan al ojo a través del torrente sanguíneo. Estas incluyen infecciones bacterianas como la sífilis, tuberculosis, infecciones virales como paperas, viruela o influenza, e infecciones protozoarias como toxoplasmosis. La inflamación relacionada con el sistema inmunológico. Los tejidos oculares sensibilizados excitan una respuesta inmunitaria al entrar en contacto con los organismos, como en el síndrome de Behçet. Las causas neoplásicas, algunos tumores intraoculares como el retinoblastoma, el melanoma del iris y los trastornos malignos hematológicos sistémicos como la leucemia, el linfoma y el sarcoma histolítico, que pueden presentar características de panuveitis. Dentro de los síntomas de uveitis tenemos dolor, parpadeo constante, enrojecimiento, fotofobia, visión borrosa, miodesopsias o cuerpos flotantes, disminución de la visión o pérdida de la visión, alteración de la pupila, destellos de luz, secreción acuosa. Dentro de los signos podemos encontrar hipopión, que es exudado purulento blanquecino compuesto de miríadas de células inflamatorias en la parte inferior de la cámara anterior, formando un nivel horizontal bajo la influencia de la gravedad. El flare acuoso es la opacidad del fluido, normalmente claro en la cámara anterior, debido a proteínas en el acuoso presentes como resultado de la ruptura de la barrera hematoacuosa. Podemos encontrar nódulos iridianos, incluidos los nódulos de Kopp, que son el sitio de formación de sinequias posteriores, los nódulos de Busacca, que son una característica de la uveitis granulomatosa, y nódulos amarillentos observados en la uveitis sifílica. Perlas iridianas observadas en la uveitis leprotosa, cristales iridianos, atrofia de iris, que es observada en la uveitis herpética. También podemos encontrar neovascularización del iris, también precipitados queráticos, que son depósitos en el endotelio corneal compuestos por células inflamatorias como linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. La presión intraocular puede estar aumentada o reducida. También podemos encontrar exudados en forma de bolitas de nieve cerca de la hora serrata, flebitis periférica leve, edema macular, papilitis o edema del disco, hemorragia vítrea y retiniana, exudados en la coroides y retina, neovascularización coroidea y desprendimiento de la retina. ¿Cómo vamos a diagnosticar la uveitis? Bueno, primero se mide la agudeza visual. Vamos a valorar mediante la agudeza visual si hay pérdida de visión. Las pruebas de presión intraocular, vamos a medir la presión intraocular y el examen de lámpara de hendidura, vamos a identificar las células inflamatorias en la parte anterior del ojo empleando una luz intensa.
El examen de fondo de ojo, que es examinar la parte posterior mediante fundoscopía. Retinografía, que es una visualización de la retina para analizar el estado de los vasos sanguíneos. La angiografía fluoresceínica, que es para ver la inflamación de los vasos sanguíneos intraoculares. La tomografía de coherencia óptica, el OCT, vamos a analizar el grosor de la retina y la coroides para confirmar el grado de inflamación. Vamos a analizar el vítreo y también vamos a hacer análisis de sangre para descartar o detectar cualquier patología. La panuveitis es también llamada uveitis difusa y se caracteriza por la afección de todo el tracto uveal. Vamos a encontrar inflamación en la cámara anterior, en la cavidad vítrea, en la retina, coroides y en los vasos retinianos. Está asociado a enfermedades como enfermedad de Behçet, síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, sarcoidosis, tuberculosis, sífilis y herpes. Vamos a hablar de cada una de ellas, empezando por la enfermedad de Behçet. Este es un trastorno multisistémico idiopático. La lesión básica es una vasculitis obliterada causada probablemente por inmunocomplejos circulantes anormales. La enfermedad de Behçet es un síndrome idiopático multisistémico que se caracteriza por ataques recurrentes de aftas buccales, úlceras genitales y uveitis. Se establecieron los criterios diagnósticos. Esto es ulceración oral recurrente, caracterizada por 3 episodios de úlceras bucales como mínimo en un periodo de 12 meses, más al menos 2 de los siguientes criterios, que son ulceración genital, inflamación ocular, lesión cutánea, caracterizada puede ser eritema nodoso, pseudofoliculitis, nódulos acneiformes, lesiones pustulopapulosas. También patergia y pústulas 24 a 48 horas después de la punción con una aguja estéril. La enfermedad no siempre se presenta conforme a los criterios mencionados. Otros posibles hallazgos serían las lesiones vasculares como aneurismas, incluidos pulmonares y coronarios, y trombosis venosa o tromboflebitis. También artritis, que ocurre en el 30% de los pacientes, aunque son más frecuentes las artralgias. El dermatografismo, que es similar a la reacción de patergia. Este indica hipersensibilidad cutánea y consiste en la formación de líneas eritomatosas tras golpes o rascados. Manifestaciones neurológicas en el 5% de los pacientes, como meningoencefalitis troncoencefálica, trombosis de los senos durales y aneurismas cerebrales. También inflamación gastrointestinal, sobre todo ileocecal. Hay lesiones hepáticas y renales, pero estas son relativamente infrecuentes. Se produce inflamación ocular en cerca del 70% de los casos, que tiende a ser más grave en los hombres y es la primera manifestación en alrededor del 10% de los pacientes. Los signos prácticamente siempre terminan siendo bilaterales. El patrón clásico de afectación ocular es una panuveitis de comienzo agudo, recidivante, remitente, con vasculitis retiniana y a menudo resolución espontánea, incluso sin tratamiento. La vasculopatía retiniana es la principal causa del deterioro visual. Es habitual la uveitis no granulomatosa, a menudo bilateral. Es típico el hipopión transitorio móvil en un ojo relativamente blanco. La vitritis puede ser grave, se observa en todos los ojos con inflamación activa del segmento posterior. La retinitis puede verse infiltrados blancos superficiales transitorios que curan sin cicatrización durante la enfermedad sistémica aguda. Puede haber una retinitis más profunda y difusa, con aspecto similar a una inflamación vírica. También pueden ocurrir desprendimientos exudativos, puede verse depósitos inflamatorios en la retina periférica inferior. La vasculitis retiniana, tanto la arteritis como la flebitis, a diferencia de la afectación puramente venosa de la sarcoidosis, puede manifestarse con avainamiento, hemorragias perivasculares y oclusión. La extravasación del líquido puede dar lugar a un edema retiniano difuso. La hiperemia y edema de la papila óptica. El aumento de la presión intraocular también puede causar papiledema y atrofia óptica. Puede verse neovascularización papilar y retiniana en respuesta a la inflamación y la isquemia. Y las manifestaciones poco frecuentes serían conjuntivitis, úlceras conjuntivales, epiescleritis, escleritis y oftalmoplagia por afectación neurológica. Y la enfermedad terminal, que se caracteriza por atrofia óptica, atrofia retinana
con gliosis y avainamiento, adelgazamiento y hialinización de los vasos afectados. El vítreo suele estar transparente y en las imágenes podemos ver las lesiones oculares en la enfermedad de Behçet. En la primera imagen podemos ver un hipopión en un ojo blanco. En la segunda imagen podemos ver los infiltrados retinianos. En la tercera, la vasculitis oclusiva y en la cuarta, la enfermedad terminal. Las pruebas complementarias en la enfermedad de Behçet. La AGF delimita las áreas isquémicas y ayuda a detectar la inflamación del segmento posterior y monitorizar la actividad de la enfermedad. La fotometría con láser de la turbidez proteica de la cámara anterior muestra una buena correlación con la AGF a la hora de determinar el grado de actividad inflamatoria. La biopsia de lesiones superficiales, la aspiración del líquido sinovial y la punción lumbar pueden usarse para descartar diagnósticos alternativos. Y las pruebas radiológicas generales pueden incluir resonancia magnética cerebral o angioresonancia magnética, TAC o angioTAC, y angiografía convencional para identificar la isquemia. El tratamiento. Los inmunosupresores son el pilar del tratamiento. Su disponibilidad de precio pueden limitar las opciones terapéuticas en muchos países. Los corticoides tópicos aislados pueden bastar en los casos raros en el que no hay indicios de afectación del segmento posterior. La combinación de corticoides sistémicos y aciatoprina se recomienda como tratamiento inicial de la uveitis posterior. La ciclosporina o infliximab en combinación con acetoprina y corticoides sistémicos para la afectación ocular grave es muy recomendada. Debe valorarse el uso precoz de infliximab o adalimumab y el interferón alfa con o sin corticoides es un régimen recomendado como alternativa, pero este no debe combinarse con acetoprina por el riesgo de mielosupresión y no se recomiendan los anticoagulantes. El síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica idiopática que cursa con inflamación de tejidos que contienen melanocitos como la uvea, el oído y las meninges. A veces se subdivide en enfermedad de Vogt-Koyanagi, caracterizada sobre todo por cambios cutáneos y uveitis anterior, y enfermedad de Arada en la que predominan las alteraciones neurológicas y los desprendimientos de retina exudativos. Hay 3 fases: la fase prodrómica, la fase uveítica aguda, la fase de convalencia y la fase crónica recurrente. En el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada, los criterios diagnósticos son ausencia de antecedente de traumatismo ocular penetrante, ausencia de otras enfermedades oculares, uveitis bilateral, manifestaciones neurológicas y auditivas y alteraciones tegumentarias que no procedan a la enfermedad del sistema nervioso central u ocular, como alopecia, poliosis y vitiligo. Las pruebas complementarias, las manifestaciones sistémicas deben ser investigadas y tratadas por el especialista correspondiente. Las pruebas complementarias son una punción lumbar si el diagnóstico no está claro, el AFF que muestra áreas de desprendimiento seroso como podemos ver en esta imagen, en el TCO que permite cuantificar el líquido subretiniano, en la ecografía que vamos a encontrar engrosamiento coroideo difuso y para descartar la escleritis posterior, y en la AGF en la fase aguda muestra puntos hiperfluorescentes multifocales, como podemos ver en imagen, en el epitelio pigmentario de la retina, seguidos de acumulación subretiniana de fluoresceína. ABI, que durante la fase aguda de la enfermedad muestra manchas hipofluorescentes de distribución regular, la mayoría de las cuales permanece hipofluorescente en fases tardías. En esta imagen de acá podemos encontrar acumulación de colorantes dentro de las áreas desprendidas en la imagen de AGF tardía. Y en el manejo podemos utilizar prednisolona oral en dosis altas con reducción gradual a lo largo de 3 a 6 meses. Esta puede ir precedida de un tratamiento con megadosis intravenosa de metilprednisolona y se prescriben corticoides tópicos y ciclopégicos para la uveitis anterior. La sarcoidosis es un trastorno crónico de origen desconocido que se manifiesta con focos de inflamación granulomatosa no clasificante. Afecta esencialmente a cualquier sistema orgánico, aunque preferentemente a los pulmones y a los ganglios linfáticos. Es una de las enfermedades sistémicas que se asocia a uveitis más a menudo. Aquí en esta imagen podemos ver en la sarcoidosis ocular precipitados queráticos granulomatosos muy grandes en grasa de carnero, nódulos iridianos grandes, afectación nodular de la malla trabecular y bolas de nieve.
En la sarcoidosis se produce inflamación ocular en el 25 al 70% de los pacientes con sarcoidosis. La uveitis anterior granulomatosa es la manifestación más habitual. Puede dar lugar a ceguera si no se trata correctamente. En estas imágenes podemos ver perifebritis en sarcoidosis. Aquí en la gota de cera. Aquí hay perifebritis oclusiva y edema de papila. Aquí podemos ver hipertrofia de la glándula lagrimal en sarcoidosis y aquí afectación de la cabeza del nervio óptico en sarcoidosis, granulomas y periflebitis. Los 7 signos clave para el diagnóstico de sarcoidosis intraocular son precipitados queráticos en grasa de carnero y o pequeños precipitados queráticos granulomatosos y o nódulos de iris. Nódulos de la malla trabecular, opacidad de pítreas, bolas de nieve como hemos visto en la imagen y o cadenas de perla. Lesiones retrocoroideas periféricas múltiples, periferitis nodular y o segmentaria en gotas de cera y microneurismas retinianos con ojo inflamado. También podemos ver nódulos granulomatosos de la papila óptica, como hemos visto, y o nódulos coroideos solitarios. También es importante que haya bilateralidad. Y otras manifestaciones oculares serían nódulos conjuntivales parecidos a los de la conjuntivitis folicular, infiltración de la glándula lagrimal y ojo seco, nódulos cutáneos en los párpados, lesiones orbitarias y esclerales. En estas imágenes podemos ver afectación coroidea retiniana de la sarcoidosis. En la primera imagen hay granulomas coroideos pequeños. Aquí hay el mismo ojo que hay una lesión en sacabocados. Aquí hay infiltración coroidea confluente. Aquí coroiditis multifocal y aquí múltiples granulomas retinianos pequeños. La toxoplasmosis. Este representa el 20 a 60% de todas las uveitis posteriores. Más de la mitad de las lesiones retinianas se habrán adquirido por infección postnatal. Son frecuentes con episodios recurrentes de inflamación que se producen cuando el quiste se rompe y libera cientos de taquizoitos hacia las células retinianas normales. A veces la afectación ocular por una infección congénita no se detecta hasta en edades más tardías por el descubrimiento causal de las típicas cicatrices de retinocoroiditis, aunque en ocasiones la lesión macular o el nervio óptico puede dañar la visión en la infancia. El embarazo puede favorecer la recurrencia de la toxoplasmosis ocular en la madre, que en este periodo puede mostrar resistencia al tratamiento. Podemos encontrar uveitis anterior por desbordamiento, vitritis, vasculitis, el edema de papila y la neuroretinitis. En estas imágenes podemos ver retinitis por toxoplasma activo, una típica lesión satélite adyacente a una cicatriz antigua. Aquí dos focos pequeños y aquí turbidez vitrea grave y aspecto de faro en la niebla. Aquí podemos ver las complicaciones frecuentes de la retinitis por toxoplasma, que hay afectación macular inicial, después de tratamiento y una lesión yuxtapapilar que afecta la cabeza del nervio óptico. En estas imágenes podemos ver las complicaciones infrecuentes de la retinitis por toxoplasma. Aquí la periarteritis que origina oclusión de la rama retinial. Aquí podemos ver una AGF que muestra una marcada ausencia de perfusión en el polo posterior. Aquí desprendimiento seroso macular. Aquí una AGF que muestra hiperfluorescencia con acumulación de colorante. Aquí una neovascularización coroidea adyacente a la cicatriz o antigua y aquí vemos una AGF que muestra la hiperfluorescencia correspondiente. Aquí podemos ver la progresión de la retinitis de la toxoplasma, que hay una actividad moderada y tras el tratamiento de antibiótico 3 meses después. La sífilis es una causa relativamente rara, el 1% de los casos, y se debe sospechar en caso de inflamación intraocular resistente a la terapia convencional. Aquí podemos ver unas imágenes ya para terminar, que aquí hay una panuveitis con desprendimiento exudativo de retina. La sospecha diagnóstica sería una enfermedad de Vogt, Koyanagi-Arada. Aquí una panuveitis con corioretinitis, que la sospecha diagnóstica sería una toxoplasmosis, herpes, tuberculosis, sarcoidosis o una neoplasia. En estas imágenes podemos ver una panuveitis con vitritis, que la sospecha diagnóstica sería una sarcoidosis o una neoplasia. Aquí panuveitis con vasculitis retiniana, que la sospecha diagnóstica sería una enfermedad de Behçet o una sarcoidosis. Y bueno, para terminar ya, la panuveitis es una causa importante de ceguera y morbilidad visual. El pronóstico para las enfermedades con panuveitis varía según la causa subyacente y la gravedad. Cuando la afección no se reconoce o no se trata adecuadamente, puede producirse una pérdida de visión profunda e irreversible. Por lo tanto, la detección temprana y el manejo adecuado son una necesidad en cada caso de panuveitis. Muchas gracias por su atención.